Hola, hola, mis queridísimos adictos al drama y al romance. Qué emoción tenerlos de vuelta en el canal. Como siempre, su refugio seguro para chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestras parejas favoritas de la tele. Hoy, prepárense para un festín porque vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones que ha dejado el regreso a la vida real de Hande y Kerem después de esa escapada secreta que nos tuvo a todos pegados a las pantallas. Ya sé. Les prometí que iba a darles la primicia y aquí estamos, listos para desmenuzar cada detalle. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Cómo están ahora que volvieron al trabajo y a la rutina? Y lo más importante, ¿cómo afectó esta aventura a su relación? Agárrense fuerte porque este vídeo va a ser un viaje de ida y vuelta lleno de sorpresas. Pero antes de que empecemos a desenredar este nudo amoroso, quiero pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha olvidado, no se olviden de darle clic al botón de suscribirse. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y además, nos ayudan a crecer esta maravillosa comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bueno, para recapitular un poco, todos sabemos que Hande y Kerem, nuestra pareja estrella, decidieron darse un respiro lejos de los focos y de la presión constante de los medios. Fue una escapada tan secreta como el plan para conquistar el mundo, nadie sabía a dónde iban ni por qué. Las especulaciones, como siempre, no se hicieron esperar, que si crisis, que si reconciliación, que si se fueron a escribir un guión juntos. Un verdadero lío. Pero lo que sí sabíamos era que necesitaban un tiempo para ellos, para reconectar y recargar pilas, algo que, seamos honestos, todos necesitamos de vez en cuando, ¿verdad? Después de un tiempo que se nos hizo eterno, finalmente volvieron a la vida pública, y fue como si un huracán de información nos cayera encima. Primero fotos robadas en el aeropuerto, tratando de pasar desapercibidos con gorras y gafas de sol, pero ¿a quién intentaban engañar? Ya los tenemos calados. Luego sus primeras apariciones en eventos públicos, la tensión que se podía cortar con cuchillo y finalmente, las primeras declaraciones a cuentagotas, en las que intentaban jugar a la ambigüedad, como si no los hubiéramos seguido la pista desde el minuto 1. La expectación era palpable, se sentía en el aire una mezcla de curiosidad insaciable y esa pizca de ansiedad que nos invade cuando la incertidumbre se apodera de nuestras telenovelas de la vida real. Y es que, ¿quién no se ha sentido alguna vez como un personaje secundario esperando ansiosamente el próximo capítulo? Pero vamos a profundizar en lo que realmente nos importa, ¿cómo ha sido el regreso al trabajo? Hande, por un lado, parece que ha vuelto con las pilas recargadísimas. La hemos visto radiante en las alfombras rojas, con una sonrisa que derrite hasta el hielo y con una actitud que grita, estoy de vuelta y mejor que nunca. Se nota que esta escapada le sirvió para reencontrarse consigo misma, para poner en orden sus prioridades y, sobre todo, para volver con más fuerza que antes. Sus últimas entrevistas han sido una prueba de ello, se muestra más segura, más madura y con una claridad en sus objetivos que nos ha dejado a todos boquiabiertos. Ha abordado preguntas sobre sus futuros proyectos con una determinación que nunca antes habíamos visto, hablando sobre el desarrollo de personajes complejos y la exploración de nuevas narrativas que demuestran su ambición y crecimiento como actriz. Incluso ha compartido reflexiones sobre la importancia de cuidar su bienestar emocional, haciendo hincapié en la necesidad de tomarse tiempo para uno mismo y establecer límites saludables, algo que sin duda ha generado empatía y admiración entre sus seguidores. Por supuesto, la prensa no ha tardado en preguntarle por la famosa escapada, y ella, con su habitual elegancia, ha sabido torear las preguntas sin revelar demasiado, dejándonos con la miel en los labios y con muchas ganas de saber más. Sus respuestas han sido como pequeñas pistas cuidadosamente seleccionadas, dejando entrever que la experiencia fue transformadora pero manteniendo el misterio que tanto nos gusta. En lugar de evadir las preguntas por completo, ha optado por ofrecer fragmentos que nos permiten construir nuestras propias teorías, alimentando aún más nuestra imaginación y nuestro deseo de descubrir la verdad. Por otro lado, Kerem ha vuelto con un aura diferente, un poco más misteriosa, podríamos decir. No se ha mostrado tan abierto y expresivo como Hande, pero se percibe un cambio en su mirada, en su forma de interactuar con los demás. Algunos dirían que está más reflexivo, otros que se guarda algo. ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que su regreso al trabajo no ha estado exento de polémica. Le hemos visto más centrado en sus proyectos, más profesional que nunca, pero también un poco más distante.
Esta nueva faceta, más reservada y menos expansiva, ha desconcertado a muchos. Si antes lo conocíamos como el alma de la fiesta, ahora se muestra más introvertido, como si estuviera procesando algo profundo en su interior. Su lenguaje corporal en las alfombras rojas ha sido objeto de análisis detallado, con gestos sutiles y miradas esquivas que han desatado todo tipo de conjeturas. La prensa también le ha preguntado por la escapada, y sus respuestas han sido aún más esquivas que las de Ande, alimentando aún más el misterio que los rodea. Sus frases concisas y su tono reservado han dejado más preguntas que respuestas, creando una especie de enigma que nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Algunos medios incluso se han atrevido a especular sobre posibles conflictos o desacuerdos entre ambos, pero no nos dejemos llevar por los rumores. Aunque la prensa siempre busca el titular más jugoso, nosotros, como verdaderos expertos en la vida de nuestras estrellas, sabemos que no debemos creer todo lo que leemos. La verdad, como siempre, suele estar en un punto intermedio, y es nuestra tarea como analistas del drama descifrar el verdadero significado de sus acciones y palabras. La realidad es que esta escapada, aunque secreta y misteriosa, ha tenido un impacto significativo en la dinámica de la pareja. Ahora el centro de atención ya no está en su relación como tal, sino en sus proyectos individuales y profesionales, y en cómo gestionan su vida pública. Ya no se les ve tan juntos como antes, al menos de forma pública, y esto ha generado todo tipo de comentarios. Algunos fans están preocupados, otros esperanzados y otros simplemente disfrutan del drama. Y es que, seamos honestos, una buena dosis de incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. Las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública, se han convertido en un campo de batalla donde las teorías conspirativas y los análisis exhaustivos compiten por la atención. Cada publicación, cada comentario, cada like es diseccionado con lupa, en busca de pistas que revelen la verdad sobre el estado actual de la relación. La distancia física que ahora mantienen en eventos públicos ha sido interpretada como un signo de distanciamiento emocional por algunos, mientras que otros lo ven como una estrategia inteligente para proteger su privacidad. La realidad es que cada uno de nosotros, como espectadores de esta telenovela de la vida real, tiene su propia interpretación, basada en sus propias experiencias y emociones. Pero, ¿qué ha pasado realmente durante esos días de misterio? Es la pregunta del millón y aunque no tenemos la respuesta exacta, podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que hemos podido observar. En primer lugar, es evidente que ambos necesitaban un respiro. La presión de la fama, los rodajes interminables, los compromisos sociales. Todo eso puede ser agotador, incluso para las parejas más fuertes. Esta escapada les sirvió para desconectar del mundo exterior y conectar entre ellos de una forma más íntima y personal, sin las cámaras ni los focos. Imaginen esos días alejados del ruido constante de la ciudad, inmersos en la tranquilidad de la naturaleza o en el encanto de un rincón escondido del mundo. Probablemente tuvieron largas conversaciones, compartieron momentos especiales y se dedicaron tiempo de calidad, algo que a veces se pierde en la vorágine del día a día. Esos instantes de conexión profunda, lejos de las exigencias de sus apretadas agendas, les brindaron la oportunidad de redescubrirse mutuamente y fortalecer los lazos que los unen. Los detalles de esos encuentros, esos pequeños gestos de cariño y complicidad, son un misterio que nos encantaría desvelar, pero al mismo tiempo, entendemos la importancia de preservar esos momentos de intimidad. En segundo lugar, creo que esta escapada les ayudó a replantearse algunas cosas sobre su relación. Al estar lejos de todo, pudieron analizar las cosas con perspectiva, sin las distracciones habituales. Seguramente hubo momentos de tensión, de desacuerdos, pero también momentos de complicidad y reconciliación. Y es que al final, las relaciones son así, un sube y baja constante de emociones y experiencias. Lo importante es aprender a gestionarlas y salir más fuertes de cada situación. Los conflictos son inevitables en cualquier relación, pero es la forma en que se abordan y se resuelven lo que determina su solidez. Tal vez durante esos días se enfrentaron a algunos desafíos, pero también tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos y necesidades de manera honesta y abierta. Esta comunicación sincera, lejos del juicio público, les permitió fortalecer la confianza y la comprensión mutua, construyendo una base más sólida para el futuro. Los momentos de reconciliación, esos instantes de conexión profunda después de una discusión, son los que hacen que valga la pena luchar por una relación. En tercer lugar, y esto es pura especulación, Cr. Creo que esta escapada pudo haber servido para que ambos definieran mejor sus límites y expectativas.
A veces cuando una relación se hace pública, es fácil que se pierda la individualidad y que las expectativas de los demás influyan en la forma en que se vive la relación. Esta escapada, quizás, les permitió trazar una línea y establecer las reglas del juego, tanto en lo personal como en lo profesional. Es probable que hayan discutido sobre la importancia de mantener su autonomía como individuos, sin dejar que la relación consuma su identidad. También pudieron haber hablado sobre cómo gestionar la presión mediática y las expectativas de sus seguidores, buscando un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Estas conversaciones difíciles pero necesarias son fundamentales para construir una relación sana y duradera. Al establecer límites claros y expresar sus expectativas de manera transparente, pueden evitar malentendidos y conflictos innecesarios, fortaleciendo así su compromiso mutuo. Y ahora, la pregunta que todos se están haciendo: ¿cómo ha afectado todo esto a su relación? Bueno, la verdad es que es difícil saberlo con certeza. En público se muestran profesionales, cada uno centrado en sus proyectos, pero sin ocultar la química que sigue existiendo entre ellos. Las miradas, los gestos sutiles, las sonrisas cómplices. Todo eso sigue ahí, a pesar de la distancia que intentan mantener. Parece que han adoptado una estrategia de cautela, intentando proteger su privacidad y su intimidad. Y seamos sinceros, no podemos culparlos. Después de todo el escrutinio al que han estado sometidos, es lógico que quieran mantener su relación un poco más alejada de los focos. El romance entre Andy y Kerem siempre ha sido un tema candente en la prensa del corazón y en las redes sociales. Desde que comenzaron a trabajar juntos, la química entre ellos fue innegable, lo que los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión. Sin embargo, esta exposición pública también ha tenido un costo, ya que su relación ha sido sometida a un análisis constante y a la presión de las expectativas de los demás. Es comprensible que ahora quieran proteger su intimidad y mantener su relación fuera del ojo público, buscando un espacio seguro donde puedan vivir su amor sin ser juzgados o criticados. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Veremos una reconciliación pública? ¿O seguirán manteniendo esta distancia estratégica? La verdad es que nadie lo sabe. Lo que sí está claro es que Andy y Kerem son dos personas con una gran personalidad y una fuerte conexión, y que sabrán encontrar la mejor forma de gestionar su relación, independientemente de las presiones externas. Lo único que podemos hacer nosotros es observar, especular y seguir disfrutando de su historia, con la misma intensidad con la que hemos seguido cada uno de sus pasos hasta ahora. La incertidumbre es una parte fundamental de toda historia de amor, y es precisamente esa tensión lo que nos mantiene enganchados. No sabemos qué les depara el futuro a Andy y Kerem, pero estamos ansiosos por descubrirlo. Sus acciones y palabras son como las piezas de un rompecabezas que vamos armando poco a poco, tratando de descifrar el significado de cada movimiento. La intriga es parte de la diversión, y como verdaderos adictos al drama, estamos preparados para aceptar cualquier giro inesperado que pueda tomar esta historia. Y por supuesto, como buenos adictos al salseo, no podemos dejar de mencionar las reacciones de los fans. Algunos están preocupados, como ya comentamos, otros están esperanzados y otros, simplemente, se dedican a analizar cada gesto y cada palabra que pronuncian nuestros protagonistas. Las redes sociales han sido, como siempre, un hervidero de comentarios y especulaciones, demostrando una vez más que la historia de Andy y Kerem nos tiene a todos enganchados. Hemos visto desde los más optimistas que creen que esta distancia solo es una estrategia para volver más fuertes, hasta los más pesimistas que piensan que este es el final de su relación. Las teorías conspirativas abundan, desde quienes creen que hay un tercero en discordia hasta quienes piensan que están preparando un anuncio sorpresa que nos dejará a todos boquiabiertos. La verdad es que los fans han demostrado una vez más su ingenio y creatividad, convirtiendo este drama en un evento global que trasciende las fronteras y las culturas. Pero más allá del drama y el salseo, creo que lo más importante es recordar que Andy y Kerem son personas reales, con sus propios sentimientos y sus propias vidas, y que merecen respeto y comprensión, independientemente de cómo gestionen su relación. Ellos son los protagonistas de su propia historia, y tienen derecho a vivirla a su manera, sin la presión de las expectativas de los demás. Nuestro papel como espectadores es apoyarlos y respetarlos, incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones. Ahora bien, después de todo este análisis profundo, es el momento de sacar algunas conclusiones. Primero, es evidente que esta escapada secreta ha sido un punto de inflexión en la relación de Andy y Kerem.
Han vuelto diferentes con una nueva perspectiva y con una actitud más cautelosa. Esta experiencia ha marcado un antes y un después en su dinámica, y aunque no podemos predecir el futuro, sí podemos afirmar que han aprendido valiosas lecciones de esta situación. Segundo, aunque no podemos saber con certeza lo que pasó durante esos días de misterio, podemos conjeturar que les sirvió para reconectar, para replantearse sus prioridades y para definir sus límites. Esta escapada fue una oportunidad para fortalecer su relación, para conocerse mejor a sí mismos y para establecer bases más sólidas para el futuro. Y tercero, aunque la incertidumbre sigue siendo la protagonista, la química entre ellos sigue intacta y su historia sigue siendo tan fascinante como siempre. A pesar de la distancia que intentan mantener en público, las miradas cómplices y los gestos sutiles nos recuerdan que la conexión entre ellos sigue siendo muy fuerte. La llama del romance sigue viva, y solo el tiempo dirá qué depara el destino para esta pareja tan querida. En resumen, el regreso al trabajo de Hande y Kerem ha sido todo un torbellino de emociones y especulaciones. Han vuelto con una nueva actitud, más profesionales y más cautelosos, pero sin perder la esencia que los hace únicos. Su relación sigue siendo un misterio, pero la química entre ellos sigue siendo palpable. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su historia y esperar con ansias los próximos capítulos. Esta historia de amor ha demostrado una vez más que la vida real es igual de emocionante y dramática que nuestras telenovelas favoritas. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada con lupa, en busca de pistas que nos revelen el próximo giro inesperado. Y nosotros, como buenos espectadores, estamos preparados para vivir cada momento con la misma pasión y entrega que nuestros protagonistas. Y bueno, mis queridísimos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad del regreso de Hande y Kerem. Como siempre, ha sido un placer compartir mis reflexiones con ustedes y, sobre todo, disfrutar juntos de este apasionante culebrón que nos tiene a todos enganchados. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo constante y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Y antes de despedirnos, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y sus teorías conspirativas. ¿Qué les ha parecido todo esto? ¿Creen que la escapada les ha venido bien o creen que ha generado más conflictos? Quiero saberlo todo. ¿Cuál es su teoría más loca sobre lo que pasó en esa escapada? ¿Creen que volveremos a verlos juntos públicamente? ¿O se mantendrán en esta distancia estratégica? No se queden con la duda y compartan sus ideas. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle un buen like, compartirlo con sus amigos adictos al drama y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama nunca termina.